Hay una idea que es la siguiente. Si hay gente parada y al mismo tiempo hay gente trabajando, lo que tendríamos que hacer es que los que trabajen un poco menos para que esas horas las trabajen los que estén parados. Es decir, si todos los que trabajan un poco menos, dejan horas libres para que trabajen los que están en el paro. Eso intuitivamente puede sonar bien, pero desde un punto de vista técnico no tiene el menor sentido. Porque el supuesto implícito es que una hora hombre de trabajo es igual a la hora hombre de trabajo de cualquier otro. Pero en la realidad tú tienes, por un lado, un neurocirujano, por otro lado, un anestesista, por otro lado, un radiólogo, por otro lado, un abogado, y así sucesivamente. Y el abogado no puede trabajar de neurocirujano, ni el radiólogo puede trabajar de abogado, ni la enfermera puede trabajar de conductor de camiones. Entonces, no hay esa equivalencia en horas hombres, únicamente, por supuesto, para los empleos elementales. Es decir, limpieza, vigilancia y poco más. Esta idea llegó a su clímax, digamos, no está muerta la idea porque la seguimos discutiendo en España, aunque sea una idea completamente equivocada, pero digamos, uno de sus clímax fue en el año 1993, cuando un norteamericano, Jeremy Rifkin, supuestamente experto en cuestiones laborales, publicó un libro que se llamaba El fin del trabajo. ¿Y qué decía ese libro? Decía que era inevitable enfrentarnos a un futuro de alto desempleo y permanentemente alto desempleo. Entonces lo que sugería Rifkin era repartir las horas de trabajo, es decir, esta misma idea. Pero ¿qué pasó desde 1993 hasta los meses anteriores a la pandemia? Pasó que en Estados Unidos se crearon 43 millones de puestos de trabajo. Es decir, mientras un experto, entre comillas, nos decía, ojo que va a venir una situación de desempleo alto y permanente, bueno, en Estados Unidos se crearon 43 millones de puestos de trabajo. Y no solo eso, sino que antes de la pandemia, Estados Unidos estaba en pleno empleo, es decir, una tasa de paro inferior al 4%. Lo que nos demuestra que esa idea de la necesidad de repartir las horas para que haya pleno empleo era un disparate. Porque además supone pensar que la cantidad de trabajo que hay para hacer es fija. Pero la realidad, como me enseñó mi profesor Alberto Venegas Lynch, es que las necesidades son infinitas. Entonces a mí ese concepto me sorprendió. Digo, ¿cómo van a ser infinitas las necesidades si uno come, uno se viste, uno tiene un coche, una casa? Pero luego, ¿qué más? Y Venegas Lynch insistía, las necesidades son infinitas. Y claro, con el tiempo lo entendí y tenía razón. Porque hoy no se concibe vivir sin un teléfono móvil, cuando en el 93 ni siquiera existía. En el 93 tampoco había tablets y ahora todo el mundo o mucha gente tiene tablet. Y así podemos ir con un montón de cosas más que antes ni siquiera existían. Por ejemplo, aplicaciones para redes sociales. Por ejemplo, juegos para los cuales hay que pagar para juegos, me refiero a que se juegan en el móvil, para los cuales hay que pagar para tener determinadas ventajas o determinados accesos a niveles o lo que sea. Eso ni siquiera existía. Entonces, las cosas que necesitamos tienden al infinito porque siempre queremos más, y aunque más no sea, porque hoy comimos y mañana tenemos que comer de nuevo. Entonces la cantidad de pan que se necesita siempre se necesita más pan. Pero además, ese es desde el punto de vista del mundo desarrollado. Pero si tú miras África, en África ¿es que está todo el trabajo hecho? No, en África falta todo. Faltan escuelas, faltan hospitales, faltan carreteras, falta todo, faltan viviendas, faltan inyecciones, medicamentos, alimentos, falta todo. Y todo eso es que queda muchísimo trabajo por hacer.
La pregunta es por qué no se realiza ese trabajo. Y no se realiza ese trabajo porque no se crean las condiciones para que vayan empresarios a invertir. Y entonces, como no hay inversión, no hay creación de puestos de trabajo. Y entonces, como no hay creación de puestos de trabajo, no se hace todo el trabajo que hay para hacer. Pero trabajo para hacer hay un montón. Hay para que trabaje todo el mundo y para que estemos todos en pleno empleo. Pero, como los gobiernos no solo no crean las condiciones, sino que incluso, a pesar de no crear las condiciones, las complican todavía más, inventando derechos y leyes laborales que son de imposible práctica. Por ejemplo, en Venezuela está prohibido despedir al personal. Entonces, ¿quién va a contratar a alguien si no lo puede echar? Es peor que casarse. Si tú te casas, si quieres, te divorcias, pero ¿cómo vas a contratar a alguien y no lo vas a poder echar? Bueno, en definitiva, es evidente que en Venezuela ese es uno de los motivos por los cuales va para atrás. Volviendo a la idea esta de la jornada laboral de 4 días, que Íñigo Errejón, ex asesor de la dictadura venezolana, propuso en una enmienda al proyecto de presupuesto este tema, pero el Congreso lo rechazó. Más allá de que por un lado sería una intervención masiva en contratos privados, porque ¿quién es el gobierno para prohibirme a mí trabajar 5 o 6 días si quiero trabajar la semana? ¿Quién es el gobierno para prohibirme a mí si quiero trabajar 60 horas por semana porque soy un chaval que tengo 25 años y quiero ahorrar para irme a vivir a Nueva Zelanda? O ¿quién es el gobierno para impedirme trabajar lo que yo quiera simplemente porque vivo solo y me aburro, si no? O porque me gusta mi trabajo. ¿Y quién es el gobierno para meter en la cabeza de la gente la idea de que el trabajo de uno se lo está quitando a otro? Es la misma idea equivocada que tienen con respecto a la riqueza. Creen que el que es pobre porque el rico se lo quitó. No es así. El rico es rico porque obtuvo cosas a cambio de prestar servicios. O sea, uno o sean sus familiares. No le quitó nada a nadie, digamos, si estamos hablando de una economía de mercado, de un país, de un Estado de Derecho, nadie puede hacerse rico robando. Uno se puede hacer rico trabajando o produciendo, no hay otra forma. Y si uno tiene mucho dinero, como Amancio Ortega, es porque ese patrimonio, esa riqueza que él tiene, es proporcional, incluso menos que proporcional, a los beneficios que él generó en la sociedad, en este caso la sociedad mundial, porque él proveyó a todo el mundo de ropa de buena calidad a buen precio. Y entonces hizo millonario. Fantástico. Ojalá hubiera un Amancio Ortega en cada provincia española. Entonces, ni el pobre es pobre por culpa del rico, ni el parado está parado por culpa del que trabaja. Esas son ideas socialistas completamente erróneas. Pero, para que veas que los socialistas de todos los partidos son gente que tienen su ideología, digamos, en la cabeza, pero ellos desprecian la realidad, porque evidentemente, si ellos tuvieran aprecio por la realidad, ya se habrían dado cuenta que el socialismo fracasa allí donde se ha aplicado, pero sin embargo, vienen hace más de 100 años insistiendo con estas ideas, y le van cambiando el nombre, y les van, digamos, es siempre el mismo perro al que le van cambiando el collar, le van cambiando el peinado, le van haciendo distintas cosas, pero es el mismo perro. Y el perro socialista no va a ningún lado. Es el perro de la pobreza. Pero tú fíjate este dato. Dicen Errejón y Pablo Iglesias, asesores de la dictadura venezolana en su momento, que es necesario repartir las horas para que la gente viva mejor, porque hay que trabajar menos, hay que disfrutar más, hacer otras cosas. Ok. Tú sabes que la jornada anual pactada ha pasado. En el año 2000 eran 1920 horas. Y en el 2019 era 1790 horas. Es decir, que en 20 años la jornada pactada libremente por empresarios y trabajadores se redujo en 130 horas. 130 horas equivale a 16 días de trabajo, suponiendo una jornada de 8 horas. Entonces, quiero decir, el mercado, en la medida en que lo dejan, va generando soluciones. Y si realmente la gente quiere trabajar más, o conciliar más, o lo que sea, el mercado puede. Y de hecho lo está haciendo. Otra cosa es que venga el Errejón de turno y diga, no, van a trabajar
un 20% menos del tiempo porque lo digo yo. Ahora, no solo se trabaja en promedio 130 horas menos ahora que en el año 2000, sino que además el salario medio ha subido un 3% por encima de la inflación. Entonces no ha funcionado, digamos, ha funcionado relativamente bien. Puede haber gente de buena voluntad que se confunda con la aparente razonabilidad intuitiva que pueden tener estas ideas. Es decir, bueno, todos trabajan un poco menos y permiten trabajar más. Además, nadie va a perder salario porque Errejón e Iglesias lo que dicen es que habría que trabajar un 20% menos, pero que los salarios quedan igual. Por lo tanto, eso significa aumentar los costes laborales un 25%. Entonces, cualquier persona que haya estado, aunque sea 15 minutos en una empresa, sabe que si los costes laborales suben un 25% de la noche a la mañana, se convierte en una situación insostenible. Porque los empresarios ganan dinero, pero en la medida en que enfrentan una competencia, digamos, tienen que mirar muy bien sus costes. Entonces, un aumento del salarial o de los costes laborales de un 25% de la noche a la mañana, no hay forma de compensarlo. No hay forma de compensarlo. Entonces, repito, si alguien de buena voluntad pensaba que era una solución, alguien que en su día leyó el libro de Rifkin y dice, bueno, sí, podría ser, lo entiendo, porque insisto, si uno no mira, no tiene las estadísticas a mano, no tiene por qué saberlo. Pero en el caso de Errejón y de Iglesias, yo sospecho. ¿Y por qué? Porque, como digo, son dos admiradores de lo que ocurre en Venezuela. Son dos personas que dicen abiertamente que quieren cambiar el sistema de libertades y el Estado de Derecho en el que vivimos para reemplazarlo por algo más parecido a lo que hay en Venezuela o lo que hay en Cuba. Por lo tanto, a mí no me resultaría descabellada la hipótesis de que Errejón e Iglesias proponen esto precisamente para ayudar a dinamitar el sistema desde dentro. Entonces, parece una locura. Claro, en realidad, la locura es haber puesto de vicepresidente a una persona antisistema. Antisistema, una vez más, es porque a él no le gusta, a Pablo Iglesias no le gusta el sistema en el que vivimos, no le gusta la monarquía, no le gusta no le gusta nuestra constitución, él la considera un candado que fruto de una trampa, de un pacto, etc. Y él lo quiere desmontar, y lo dice abiertamente, y por si quedara alguna duda, pacta y le da un rol central a la gente de Bildu, que dicen que van a Madrid específicamente a demoler el sistema. Entonces, si gente, o sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú estás con gente que quiere ir a Madrid a demoler el sistema y propones una jornada laboral de 4 días en lugar de 5, es decir, para incrementar los costes laborales súbitamente un 25%, y yo tengo que pensar que en realidad lo que estás queriendo es no aumentar las posibilidades de conciliación, no aumentar las posibilidades de trabajo de nadie, sino simplemente una idea más para dinamitar el sistema desde dentro. Y esta irresponsabilidad, esta temeridad, es culpa de Pedro Sánchez.